bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús.
lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
Gracias, Dios, por este tiempo en el que podemos venir a adorarte, Padre. Gracias por disponer nuestros corazones, Padre. Te damos gracias por la enseñanza del día de hoy, Padre. Guía a la persona que la vaya a impartir, Padre, que podamos aprender. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a aplicar lo que aprendamos el día de hoy y a recibirlo en el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas. Empezamos de nuevo con este resumen de lo que se está predicando el domingo en los cultos presenciales a las 11 de la mañana. Amén. En esta ocasión quiero hablar de un tema que creo, no creo que sea el más popular en las congregaciones, entre el pueblo de Dios. Es un tema que en esencia es muy sencillo hablar de ello. Realmente me preocupa hablar sobre este tema en el sentido de que no quisiera que esto se quede en la idea de que tenemos que argumentar demasiado para convencernos de la importancia de la oración en la iglesia. Quiero hablar de la oración en la iglesia primitiva y la oración. Por iglesia primitiva entendemos la iglesia de los primeros siglos, del primero y segundo siglo principalmente. Esa iglesia del primer siglo que a partir de Jerusalén se expandió hacia el Asia Menor, Europa, el norte de África, y todo eso ocurrió en un siglo, con condiciones muy difíciles de comunicación, de presupuestos, de estrategias. Sin embargo, lo que resolvió todo esto, lo que resolvió los problemas financieros, los problemas logísticos, los problemas organizacionales, todo eso, esa solución vino por una razón. La iglesia primitiva oró y oró. La oración fue el rasgo distintivo de la iglesia primitiva. El inicio, el arranque de la iglesia, la condición inicial para que tuviéramos una iglesia fue precisamente la oración. La oración es la condición inicial de inicio, de arranque de una iglesia poderosa, una iglesia exitosa, una iglesia en todos los aspectos vencedora. Leemos en Hechos 1:14 cuáles eran estas condiciones iniciales, y lo que leemos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La condición inicial entonces fue oración. Ellos estaban involucrados totalmente en la oración. No hay iglesia si no hay oración inicial. La oración fue el detonante que llevó a la iglesia a ser lo que actualmente es. Primera de Tesalonicenses 5:17. 3 palabras:
orad sin cesar. Era una oración perseverante. Aleluya. El segundo aspecto era la unidad en la oración. Dice, todos estos perseveraban. Había perseverancia en la oración. ¿Qué significa esto? Perseverancia es que, hermano, hermana, no aflojaban la actividad de oración. La oración era continua, sin cesar, como dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Y dice, todos estos estaban en una oración unánimes, perseveraban unánimes. El segundo factor en la oración inicial fue que había unidad. Estaban unánimes, no importaba condición, no importaba si era hombre, si era mujer, estaban las mujeres involucradas en la oración. Muy contrario al espíritu de la época de la iglesia primitiva, o sea, del primer siglo, que las mujeres eran relegadas. Sin embargo, ahora están presentes junto con los hombres en la actividad de la oración. Están orando. Aleluya. Entonces, perseverancia en la oración. La oración fue el detonante del derramamiento del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, no se vayan de aquí, no se vayan hasta que no reciban la unción del Espíritu Santo. Ellos tenían la instrucción del Señor Jesucristo. Dice, van a recibir poder. Van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando leemos el capítulo siguiente, el capítulo 2, ellos estuvieron en oración por 7 semanas, insistiendo ahí en la oración. Aleluya. Ellos fueron al aposento alto y esperaron ahí, y cuando llegó precisamente la fiesta de Pentecostés, estamos hablando 50 días después de la crucifixión de Jesucristo, ellos recibieron ese poder. Aleluya. ¿Por qué? Porque ellos estaban unánimes, perseverantes en la oración. La iglesia tiene que ser perseverante. Aleluya. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La oración trajo ese derramamiento del Espíritu Santo, es el detonador. Aleluya. Nosotros no podemos pensar en un derramamiento nuevo del Espíritu Santo si no tenemos el detonador principal, que es la oración perseverante y en unanimidad. Aleluya. Si no llegamos como iglesia a asociarnos en la oración, no podemos tener un avivamiento presente. Se están viendo muchas cosas muy raras en las iglesias, exóticas, pero eso no quiere decir que sea el Espíritu Santo el que está haciendo el derramamiento. El derramamiento del Espíritu Santo viene por la oración perseverante y cuando hay unidad en la oración. Aleluya. Tenemos nosotros, además, la oración como el detonador del derramamiento del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el que tiene su agenda. Ellos estaban orando. ¿Qué va a pasar? El Espíritu Santo tenía el programa. ¿Cuándo va a pasar? Justamente cuando el Espíritu Santo lo decidiera. Lo sincronizó
con la fiesta de Pentecostés. Aleluya. La fiesta de las cosechas. El Espíritu Santo sigue con su agenda. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo tiene el programa de todo lo que es la actividad de la iglesia, lo que Él quiere que la iglesia desarrolle, lo que Él quiere que haga la iglesia. Y el Espíritu Santo asume el control. El Espíritu Santo vino, trajo esa unción, empezaron a hablar nuevas lenguas, se asentaron lenguas como de fuego sobre sus cabezas. Y luego empieza a hablar Pedro, el apóstol, porque el Espíritu Santo toma el discurso de la iglesia. Todo eso ocurre porque hay un detonador que se llama oración. Aleluya. 3. La oración crea la atmósfera perfecta para los milagros. La gente actualmente está ávida de milagros, quiere ver milagros. Se llena solamente cuando en la iglesia hay milagros. Pero la atmósfera para los milagros es la atmósfera que se creó en la iglesia primitiva y es la atmósfera de oración. La oración crea ese ambiente, esa atmósfera para tener milagros. En Hechos 3:1 leemos: y Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Ellos iban porque querían estar en la oración, iban a orar. Eso es lo que iban a hacer, a orar. Y ahí encuentran un hombre, un cojo, ahí en la puerta que se llama La Hermosa. Y ahí le dice Pedro, mirándole fijamente: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, en el nombre de Cristo Jesús, te lo doy. Levántate. Aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La atmósfera de milagros. Y hermano, es para mí en lo personal, me gustan los milagros. Gloria al Señor. Me gustan los milagros. Y celebro que te gusten los milagros. Pero recuerda, la atmósfera perfecta para los milagros es la que se hace con oración. Oración. Esa es la clave. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos en Hechos, todas estas escrituras son de Hechos. Estamos viendo la iglesia de Hechos, la iglesia primitiva y su relación con la oración. Estamos leyendo en Hechos 3, versos 7 al 9, cómo fue sanado un cojo. ¿Por qué? Por la oración. Aleluya. Enfermos, atormentados, en Hechos 5, del verso 12 al 16, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Por qué había tanta sanidad? Porque tenemos una iglesia que creaba esa atmósfera de sanidad. Oración. Aleluya. Luego tenemos 4.
que la oración tenía un lugar privilegiado en la iglesia primitiva. Nosotros leemos en Hechos 6:4, hay crecimiento en la iglesia, están creciendo sus necesidades. En el verso 4 leemos: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aleluya. No es justo, dijeron los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces le dijeron: busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros seguiremos en el trabajo de la oración y en el ministerio de la palabra. Aleluya. No podían desatender la oración. La oración era, si usted quiere que lo veamos en los términos contemporáneos, la oración, hermanos, era uno de los 2 grandes departamentos que había. Aleluya. La oración, la administración de la palabra. Y esos eran prioritarios. Aleluya. Tuvieron que nombrar diáconos para administrar otras necesidades de esas congregaciones, porque lo prioritario, lo que tenía un lugar de privilegio en la iglesia primitiva, eran 2 elementos, 2 áreas: la oración y la administración de la palabra. Aleluya. Esos eran los elementos fundamentales de la iglesia primitiva. Luego, nosotros tenemos que esos lugares privilegiados, la oración y la administración de la palabra, fueron sus prioridades. Aleluya. Gloria a Dios. La iglesia contemporánea, las congregaciones han creado una serie de prioridades y se han olvidado de las 2 prioridades que tenía la iglesia primitiva: oración y ministración de la palabra. Los cuadros de servicio, los diáconos, se formaron como un resultado de la consulta. No una consulta con la congregación a ver cómo resolvían el asunto. No, se formaron por la consulta a Dios mediante la oración. Los cuadros de diáconos, de servicios en la iglesia, fueron el resultado de la respuesta a la oración de la iglesia primitiva. Entonces la iglesia primitiva se estructuró en base a la oración. La oración dictó cómo se estructuraría la iglesia del primer siglo. 5. El Espíritu Santo tiene la agenda. La oración nos dice que el Espíritu Santo tiene la agenda. Note estas escrituras en Hechos 10, verso 1 al 2, también el verso 9. Dice: y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo. Y fíjese bien lo que dice: y oraba a Dios siempre. Aleluya. ¿Cómo empezó la historia de este centurión, de Cornelio? ¿Cómo empezó su historia con el Señor Jesucristo? Él oraba, era un hombre de oración, no conocía a Dios personalmente,
Pero él oraba y Dios le respondió. Dice el verso 9: y al día siguiente, yendo ellos de camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta, algo así como a mediodía. Pedro sube a la azotea. ¿A qué? A orar. La oración nos hace conocer a nosotros cuál es la agenda del Espíritu Santo. Hermano, hermana, no importa tu agenda ni mi agenda, importa la agenda que el Espíritu Santo tiene para ti y para mí. Esa es la que importa verdaderamente. Aleluya. Gloria al Señor. La oración que hizo Cornelio, hizo que Cornelio, al estar orando, Cornelio, por la oración, recibió la agenda del Espíritu Santo y le dijo: envía por Pedro allá a Jope. La oración hizo que Pedro estuviera preparado para atender el llamado de Cornelio. Lo preparó, le puso una visión de esos animales inmundos y todo eso, que le dijo: mata y come. La oración envió a Felipe a predicarle al etíope, lo sincronizó para que él llegara justo a donde estaba caminando, donde estaba viajando el etíope. La oración envió a Ananías para predicarle, para orar por Pablo, por Saulo, para que recuperara la vista. Y la oración envió a Pablo a predicar a Europa, cuando un varón macedonio le dice: ven, ayúdanos. Aleluya. La oración le dijo que no iban a perecer en el naufragio. Aleluya. Y muchas cosas, todas están asociadas en la historia de la iglesia primera, están asociadas con la oración. Aleluya. Grandes proezas, milagros y todo eso vienen porque la iglesia era una iglesia de oración. 6. La iglesia los libró de la cárcel. En Hechos 12:5 dice así que Pedro era guardado en la cárcel. Y luego dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuándo dejaron de orar por Pedro? Oraron hasta que Pedro llegó a sus puertas y tocó, y fueron a abrirle y lo vieron. Dejaron de orar hasta que Pedro ya estaba con ellos. Aleluya. Y no solamente Pedro, también tenemos a Pablo y Silas. Lo sacó de la cárcel. Aleluya. Libró a Pedro, a Pablo, a Silas y a otros más. Aleluya. Gloria a Dios. 7. La oración es el origen e impulso de la obra misionera. Hechos 13, 2 al 3 dice: ministrando estos al Señor y ayunando. Ellos estaban orando, eso quiere decir que estaban ministrando, estaban ayunando, estaban en oración. Dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Y empieza la historia del evangelismo mundial. Esa es la historia de cómo la iglesia primitiva se proyectó hacia el mundo. Aleluya. Con gran poder, con gran victoria. Aleluya. Los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía oraban y ayunaban. Ellos eran sensibles a la voz del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé fueron escogidos por el Espíritu Santo y equipados para la tarea que iban a enfrentar mediante el ayuno y la oración. Aleluya.
Bien. Este es un resumen breve de un sermón que escribió Martín Lutero sobre la oración. Se los voy a leer. Sermón de Lutero sobre la oración. La oración debe basarse en el mandamiento y la promesa de Dios. Es la palabra de Dios la que nos da el derecho de orar. Gloria a Dios. Y no nuestra propia dignidad. Por eso, quien espera sentirse en buenas condiciones para orar, jamás orará. Sigue el mensaje del sermón de Lutero. Debemos pedir en el nombre de Cristo, porque sin Cristo no hay oración que sea escuchada. Pero pedir en su nombre es más que una mera fórmula. Solo tenemos acceso al Padre a través de Cristo. No es una fórmula religiosa o una especie de cábala, decir en el nombre, ya pedía en el nombre de Jesucristo. Hermanos, tenemos que tener una relación profunda con el Señor. Aleluya. Luego, 3. La oración debe tener un objetivo real. El que ora debe presentar a Dios un deseo concreto. Esto me llama la atención y me abre toda una puerta. Ahora bien, debe dejar en manos de Dios la forma de dar cumplimiento a su petición. Ore a Dios diciéndole: esto es lo que te estoy pidiendo, Señor, pero deje que Dios lo haga como Él quiere. Aleluya. 4. La oración debe surgir del reconocimiento de nuestro estado angustioso. La angustia es la que nos impulsa a orar. Sin ella nos olvidaríamos de hacerlo, porque solo la oración puede librarnos de lo que nos atormenta. Aleluya. La necesidad nos debe llevar a orar. 5. El que ora debe confiar firmemente en que Dios le escuchará. La fe mantiene la oración, pero a su vez la oración nutre la fe. El amén es de la oración. El amén de la oración es la fe. Es decirle al Señor: sí, lo creo, así va a ser. Wesley habla también sobre la oración, solamente un pensamiento. El descuido de la oración es un gran obstáculo para la santidad. Luego tenemos William Carey sobre la oración. William Carey fue el padre de las misiones modernas. La oración secreta, ferviente, la oración de fe, yace en la raíz de toda persona piadosa. ¿Amas a Dios? En tu raíz está, en tus genes está orar al Señor. Dwight Lyman Moody, sobre la oración, dice: el cristiano de rodillas ve más que el filósofo de puntillas. Gloria a Dios. Un pensamiento más sobre la oración para concluir. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, sobre la oración: conviertan en una oración todo lo que sea un afán. Todo lo que quieres
todo lo que anhelas, todo lo que deseas, todo lo que se ha convertido en un afán para ti, conviértelo en una oración. Un pensamiento más de Spurgeon. Aleluya. Nadie puede hacerme un favor más grande en este mundo que orar por mí. El Señor les bendiga, hermanos. El Señor les bendiga, hermanas. Amén.